Vamos a resolver ahora este problema que dice: halle el área y el volumen de un tronco de pirámide cuadrangular en el que la arista de la base mayor mide 8 metros, la arista de la base menor mide 2 metros y la altura mide 4 metros. Bueno, nos piden dos cosas, nos piden el área y el volumen. Entonces, vamos a ver a nuestra figura. Dice, la arista de la base mayor mide 8. Aquí está, veamos, esta es la arista de la base mayor. La arista de la base menor mide 2. Aquí tenemos la arista de la base menor. Son cuadrados, recordemos que son figuras cuadradas. Y la altura de mi tronco de pirámide, esta es la altura. La altura es la medida desde el techo hasta el suelo de manera vertical. Esa altura del tronco de pirámide es de 4 metros. Muy bien. Para poder resolver este problema, entonces vamos a recurrir a nuestras fórmulas. Aquí tenemos nuestras fórmulas. Este representa el tronco de una pirámide, pero cuadrangular, es decir, de 4 lados. No es obligatorio que sea de 4 lados. Puede ser de 5 lados, es decir, de base pentagonal, o puede ser de 6 lados o de 7 lados. En realidad dependería del ejercicio, ¿verdad? De lo que yo quiera calcular, la cantidad de lados. Pero bueno, todos se manejan de la misma manera. En este caso, yo tengo aquí mi tronco de pirámide cuadrangular. Para calcular el área de ese tronco de pirámide es necesario desplegar cada una de las caras. Al momento de desplegar las caras, yo podría obtener esta figura que tenemos acá, donde este cuadrado representa el cuadrado del suelo, este otro cuadrado representa el cuadrado del techo, y tengo 4 trapecios. Esos trapecios son las caras laterales que tenemos ahí. Y como son 4 lados, entonces por eso es de que tenemos 4 trapecios ahí. Si por ejemplo hubiese sido de 5 lados, entonces serían 5 trapecios. Si hubieran sido 6 lados, si hubiesen sido 6 lados, entonces serían 6 trapecios, ¿verdad? Eso dependería de la base, de cuántos lados tenga la base de mi pirámide. Entonces, ¿cómo calculo el área total, o sea, el área superficial? Pues dice, calcule el área de la base 1, es decir, esta área. Calcule el área de la base 2, es decir, esta área. Y calcule el área lateral, es decir, calcule el área de todas estas áreas. Los suma y entonces ya tengo el área superficial de ese tronco de pirámide. Y si quiero calcular el volumen, pues aquí también tengo la fórmula que dice que es 1/3 del área de la base 1 más el área de la base 2 más la raíz cuadrada del área de la base 1 por el área de la base 2. Todo eso multiplicado por la altura. Entonces, ¿qué notamos en este ejercicio? Notamos que sí o sí es necesario calcular todas las áreas, porque eso nos van a servir. Bueno, entonces vamos a proceder a resolver el ejercicio. Aquí tenemos a nuestra figurita, ¿vean? Aquí tenemos a nuestra figurita. A nuestro cuerpo más bien. Entonces, recordemos, necesitamos el área de la base 1, el área de la base 2 y el área lateral. Empecemos con el área de la base 1. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir, como primer paso, que vamos a hallar el área S, el área superficial, o puede ser también área total, que es exactamente lo mismo. Entonces, primero vamos a calcular el área de la base 1. Entonces, el área de la base 1 vendría siendo, como es un cuadrado, recuerden que es un cuadrado, entonces sería L al cuadrado. Pero como en este caso es L1, para poder diferenciarlo, coloco L1 al cuadrado. Introduzco valores, L1 vale 8 metros y lo elevo al cuadrado y entonces eso me quedaría 64 metros cuadrados. Listo, ya tengo el área de la base 1. Ahora voy a calcular el área de la base 2. Pero es este cuadrado que tenemos acá arriba. Entonces sería L2 elevado al cuadrado. ¿Cómo me quedaría entonces? L2, sabemos que L vale 2 metros, al cuadrado vendría siendo 4 metros cuadrados. Bueno, miren, ya tenemos el área de la base 1, el área de la base 2, y ya tenemos, tenemos esos dos datos. Lo que me hace falta ahora es el área lateral. El problema del área lateral es que hay que calcular el área de los trapecios. Entonces, vamos a decir que el área, para llevar la misma secuencia, el área lateral vendría siendo base mayor más base menor por la altura dividido 2. Esta fórmula calcula el área de un trapecio. Ojo, de un trapecio. Pero yo tengo allí 4 trapecios. Entonces multiplico esta fórmula por 4. ¿Por qué? Porque necesito que ese resultado se cuadruplique, porque son 4 caras iguales, ¿verdad? Eso, viendo la figura o viendo el desglose de la figura,
nos damos cuenta que se debe de multiplicar por 4. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir si tenemos todos los datos. Vamos a sacar ese trapecio para ver si realmente tenemos todos los datos necesarios. Entonces, vamos acá. Vamos a hacer un poquito esto un poco más grueso. Aquí. Listo. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahí está. Ok. Este trapecio representa una de las caras de acá, ¿verdad? Solo voy a dibujar una porque el resto son iguales, entonces no va a haber ningún problema. Donde esta medida de acá para acá representaría la base mayor, que equivale a L1, que en este caso pues es 8 metros. Esta base de acá, esta es la base menor, representaría L2. O sea, viene siendo representado por L2, que también es el mismo valor. Entonces, aquí es 2 metros. ¿Listo? Tengo este dato, pero ahora necesito la altura de ese trapecio. Ok, y aquí viene nuestra parte donde tenemos que ponernos bien atentos. Ese valor, esa línea punteada que yo acabo de marcar ahí, es el valor de la altura. ¿Y será que tenemos ese dato? Bueno, el problema daba una altura. Y la altura que daba era que valía 4 metros. Pero esa era la altura de la pirámide, del tronco de pirámide. Esa no es la altura del trapecio. La altura que yo necesito, imagínense que tengamos esta cara que está inclinada y lo coloco de manera vertical. La altura que yo necesito es la medida de acá para acá. Veamos. Esta medida que está acá, es esta medida que está acá. Ese es el valor que yo necesito. Pero esa medida está inclinada. Entonces esa medida no la conocemos. Bueno, pero miren que aquí la gráfica ya nos ha aportado un poco de ayuda. ¿Por qué razón? Porque si hago el análisis desde este lado para tener una mejor perspectiva, chequemos. Esta medida que está acá es esta medida que está acá, que coincide con la altura del trapecio. Y aquí ya tenemos la variable h asignada para esta medida. Ese valor es el que yo necesito porque ese valor es la altura del trapecio. Muy bien. ¿Y cómo lo voy a calcular? Pues es sencillo. ¿Qué sucede? Como yo ya sé que esta medida se proyectó de acá para acá, yo puedo lanzar esta línea vertical de la esquina superior hacia el suelo y luego proyectarme sobre el suelo hacia la parte media de esta arista, y entonces me doy cuenta que se forma un triángulo rectángulo. Se formaría un triángulo rectángulo con estas características. Chequemos. Esto y esto. Se formaría esa figura, donde aquí habrían 90 grados. Ya vemos por dónde va, ¿no? Siempre que podamos formar un triángulo rectángulo, tenemos la ventaja de que podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, esta medida es la que yo desconozco. Necesito calcular. Esta medida desde el punto más alto hasta el suelo también se conoce, que es esta medida, vean. Esta medida de acá para acá hasta el suelo, ese valor se conoce y vale 4 metros. Y aquí en la gráfica ya mostraron de que esta medida vale 3 metros. Y alguien se preguntará, ¿y cómo es que vale 3 metros? Bueno, entonces nosotros podemos hacer esta relación, esta referencia. Yo puedo lanzar acá, voy a hacer esto un poquito más grande para poder hacer que se note. Yo puedo seguir haciendo mi trazo acá, lanzar por acá. Si nos fijamos, este es el trapecio que yo acabo de dibujar acá. Al final vendría siendo muy similar al trapecio que tenemos acá, ¿verdad? De este lado. Si lo proyectamos, vendría siendo similar a esto, porque lo estamos colocando de manera vertical. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo este trapecio donde arriba mide 2 y abajo mide 8, recordemos que si yo proyecto una línea para acá abajo, vamos a hacerlo punteado para poder diferenciarlo. Así, si yo proyecto una línea para acá abajo, yo sé que aquí tengo 2 metros y entonces eventualmente aquí también tendría 2 metros. Y como todo el ancho equivale a 8 metros, eso me obliga a que aquí tenga que haber 3 metros y aquí también tenga que haber 3 metros, dado que es simétrico, dado que los lados son iguales, las partes laterales son iguales. Entonces nos damos cuenta de que 3
más 2 es 5 y más 3 es 8, que coincide con el valor de la base mayor, que debe de ser 8 metros. Por esa razón, ahí colocan 3 metros como dato importante, ¿verdad? Media vez ya tenemos aclarado ese punto, entonces ya podemos aplicar el famoso teorema de Pitágoras. ¿Y cómo se aplica el teorema de Pitágoras? Recuerden que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Como aquí lo que yo quiero calcular es la hipotenusa, entonces la hipotenusa vendría siendo la suma de los dos catetos, que sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, y ese cuadrado pasa al otro lado a sacar raíz cuadrada. Recordemos de nuestro despeje de variables. Entonces la altura h que estamos buscando, o la variable h que estamos buscando, vendría siendo 16 más 9 raíz cuadrada de esto. Finalmente 16 más 9 es 25 y la raíz cuadrada de 25 pues viene siendo 5 metros. Y esto coincide en que estos son los datos, estos datos son los que corresponden a un triángulo rectángulo notable. Es el triángulo rectángulo 3, 4, 5. Entonces acabamos de encontrar de que esa medida vale 5 metros. Entonces venimos y ya sabemos que nuestra altura de nuestro trapecio vale 5 metros. ¿Listo? Entonces ya puedo hacer el cálculo porque ya tengo todos los datos necesarios. Entonces vengo y digo que el área lateral vale la base mayor, que vale 8 metros. Bueno, vamos a obviar las dimensionales. Ahora vamos a poner 8 metros más la base menor, que vale 2 metros, por la altura, que ya calculamos la altura de acá para acá. Esa altura ya sabemos que vale 5 metros. Todo eso dividido, vamos a cambiar esta línea también para que no se vea tan fea, y todo eso se divide entre 2. Bueno, me hace falta el multiplicado por 4, que lo puedo dejar allí, no hay ningún problema. Entonces aquí podemos hacer un poco de simplificación. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Hago la operación y entonces el área lateral vendría siendo 8 más 2 es 10. 10 por 5 es 50 y 50 por 2 equivale a 100 metros cuadrados. Listo, ya tengo las tres áreas. Ya tengo el área de la base 1, el área de la base 2 y el área lateral. Finalmente, el área superficial vendría siendo la suma de ellos tres. Recordemos, 64 metros cuadrados más 4 metros cuadrados más 100 metros cuadrados. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer ahora es sumar esos valores, ¿verdad? Y me queda 168 metros cuadrados de área lateral, área superficial o área total, si lo queremos ver así, ¿verdad? Entonces, este problema pues se caracterizaba porque era necesario aplicar el teorema de Pitágoras para poder hallar la longitud inclinada que representaría la altura del trapecio. Bueno, entonces ya tenemos ese dato allí. Ahora necesitamos calcular el volumen. Pero el volumen es más sencillo. ¿Por qué razón? Porque vamos a escribir ahora acá, vamos a hallar B, que significa volumen. Y la fórmula decía que el volumen equivale a 1/3 del área de la base 1 más el área de la base 2 más el área de la base 1 por el área de la base 2, raíz cuadrada de eso, porque así decía la fórmula, todo eso multiplicado por la altura del tronco de pirámide. Bueno, afortunadamente yo ya tengo todos los datos. El volumen vendría siendo 1/3 del área de la base 1. ¿Cuánto vale el área de la base 1? Vale 64. Entonces ya tengo todos los datos. 64 metros. Vamos a obviar ahorita sí la unidad de medida. El área de la base 2 más el área de la base 2, que vale 4. Recordemos, vale 4. Más los mismos valores, 64 por 4, porque son las mismas áreas, solo que ahora están en multiplicación y dentro de una raíz. Multiplicado por la altura del tronco de pirámide. Eso sí lo conocemos. La altura de ese tronco vale 4 metros. Entonces, colocamos acá 4. Listo, lo único que procedemos a hacer ahora es operar. Entonces esto quedaría 1/3
64 más 4 es 68. Ahí está. 64 por 4, pues no sé cuánto da, pero puedo radicar por separado dado que están en multiplicación. La raíz cuadrada de 64 pues viene siendo 8 por la raíz cuadrada de 4 pues viene siendo 2. Multiplicado todo esto por 4. Puedo seguir operando acá. Esto equivale a 1/3 de 8 por 2 es 16 y 16 más 68, suponiendo que fuesen 70, serían 86, entonces vendría siendo 84. Todo eso multiplicado por 4. Acá recordemos que el 84 tiene tercera parte, dado que la suma de sus cifras da un múltiplo de 3. 8 más 4 pues es 12. Y entonces 12 es múltiplo de 3 o tiene tercera parte, entonces tiene tercera parte. La tercera parte de 8, la más cercana pues es 2. Me sobran 2 y se lo paso al 4. La tercera parte de 24 vendría siendo 8. Listo, todo eso multiplicado por 4. Hago la operación 4 por 8, 32. Llevo 3, 4 por 2, 8 y 3 que llevo, 11. 112. Ojo que nuestras unidades eran metros, entonces quedarían 112 metros cúbicos de volumen. De esa manera hemos resuelto nuestro problemita. Ahora, toda esta información en realidad me pude haber auxiliado de la calculadora para introducir los datos en la calculadora y entonces obtener directamente el resultado de 112 metros cúbicos. Entonces, hemos resuelto un problema bastante sencillo.